yo ya debería estar pensando en mis hijos o tener hijos o casarme. Es la presión social que todavía tiene Sucre y seguramente ciudades parecidas por casarte, tener un hijo, ya cuando estás cerca de cumplir 30 o más aún cuando eres mayor de los 30, ¿no? Pucha, qué pregunta más complicada ya. Mira, o sea, yo creo que esta presión que tiene que ver con con la familia y los hijos, yo creo que en cada caso es particular, pero en mi caso está vinculada a mi profesión. Yo soy sociólogo, tengo una maestría en cultura y sociedad, entonces una carrera estrictamente vinculada a las ciencias sociales y humanas. Entonces, por un lado, mi propia carrera y la disciplina en la que he estado envuelto deconstruye la idea del amor, deconstruye la idea de la familia como institución, deconstruye, sí, ¿no? O sea, o te hace cuestionar, lleva al límite la idea de la fragilidad del amor, ¿no? De las relaciones, ¿no? Hay un sociólogo, Bauman, no sé si lo conocen, habla del amor líquido, ¿no? Como las relaciones en la actualidad son mucho más líquidas y esa solidez de antes pues se ha ido perdiendo. No obstante, esa solidez de antes también estaba garantizada porque había una autoridad que era así como que no te separas de mi lado y generalmente de un hombre hacia una mujer porque eres mi mujer. Entonces tengo todo ese background, digamos, disciplinar que me hace en mi caso cuestionarme, ¿no? La posibilidad de estar en una relación seria en el sentido de convivir, casarme y también tener hijos, ¿no? De hecho, me mostrabas hace rato un video, ¿no? De Ricky Morty, ¿no? De enfócate en la ciencia, de como que no pierdas tiempo en estas banalidades y haz algo que importe. No creo que tal vez tenga que ser así tan radical, pero entiendo que para mí puede llegar a ser desde este entorno exterior una presión, pero pienso que por mi parte yo he reflexionado esta posibilidad de no hijos, pensar si sí entra una familia, me caso, a partir de este entorno, ¿no? De toda esta trayectoria disciplinar que he tenido. Entonces, básicamente, sé que voy a quedarme solo y soltero. No, mentira. ¿Pero crees casarte algún día? Tú, por ejemplo, Ale, ¿crees casarte algún día? Y, o sea, es difícil cerrarse a la posibilidad de casarse, ¿no? Voy un poco con lo que dice Andrés, ¿no? El tema de los hijos yo creo que ya es un tema ya mucho más definido en estas O sea, no vas a tener hijos. No. Ya Eso está sí lo decidido. tengo claro. Sí, eso sí lo tengo clarísimo, ¿no? El tema del matrimonio y yo creo que es de humanos también saber ser circunstancial, ¿no? Hay situaciones que sí cambió te de llevan. opinión, ¿no? Claro, claro. Ayer era Pero- Ayer era novios. otra. Pero yo creo que es muy circunstancial, ¿no? Hay cosas que se deciden en el momento y creo que es de humanos también saber cambiar de opinión, ¿no? Mantenerse rígidos en una postura yo creo que no aporta mucho como el hecho de ser flexible ante los cambios que se van presentando, ante las situaciones que se vienen dando y en función de eso pues ir moldeando un poco tu percepción con respecto a la sociedad, ¿no? Yo creo que la presión, sí, de hecho viene un poco desde la sociedad, desde la familia, etcétera, pero yo creo que también viene desde uno mismo, ¿no? Porque llega un momento en el cual, pienso yo, hay determinadas como crisis en la vida del ser humano y una de ellas es de los 30 y pico y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿A qué me estoy dedicando? ¿Hacia qué me estoy proyectando? ¿No? Y ahí viene la idea de que yo ya debería estar pensando en mis hijos o tener hijos o casarme, en formar una familia, que es lo típico, ¿no? Es lo que nos establecen, no de una manera directa, pero sí de alguna manera nos ponen la idea de que esa es la manera correcta de llevar adelante la vida. Hay una frase en la película La Isla Siniestra, que me gusta mucho esa película, que al final dice, ¿qué voy a hacer? ¿Vivir como un buen hombre o morir como un monstruo? Vivir como un buen hombre en el sentido de que me adapto a lo que se van dando las situaciones en la vida, ¿no? O muero como un monstruo, es decir, voy a morir ante todos, pero voy a mantener mi esencia tal como estoy pensando hacerla, ¿no? Entonces yo creo que esa es la crisis Claro. en la cual nos encontramos ahora y es sumamente debatible, pero yo creo que con un poco de humildad uno dice, puedo en algún momento cambiar de opinión y a ver qué pasa. El tema de los hijos, pero sí, Pero el yo tema creo de los que hijos es sí, yo creo que ese sí, totalmente. Me encantaría ahí añadir algo que ha dicho el Alejandro, que me parece fabuloso, que mira, yo estoy hablando de todo este background disciplinar que me ha hecho por lo menos ver estos temas como algo de, no, aquí es una construcción social o típico, ¿no? Pero como dice el Alejandro, también tienes toda esta presión que te llega y esa presión que uno la asume también es como que, y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuándo me caso? ¿Cuándo soy parte de esta sociedad, por así decirlo, ¿no? También, ¿cuándo respondo a las expectativas que tienen otros y otras de mí? Y que de alguna manera yo también he interiorizado esas expectativas, ¿no? A partir de esta mirada de los otros y también de ver a los otros, a mis pares. En este caso, mis pares, ustedes más bien estamos por una trayectoria semejante. Eso también eso es interesante porque ayuda a quitar esta presión. Pero tienes una gran mayoría que todavía familiar, en este caso todas mis primas con hijos. Somos dos de mis primos de unos 5, 7, dos que estamos ahí navegando todavía en estas aguas de la incertidumbre, digamos, ¿no? De la incertidumbre para ellos, ¿no?
unas aguas propias nuestras. Entonces, lo que dice Ale es fabuloso porque sí, tienes todavía esta presión que en mi caso hace que también a veces choque con tengo todo este acervo teórico que me hace pensar, me hace analizar a partir de teorías, pero también tengo esta parte, entre comillas, no científica, más, no sé si humana, que digo, oye, y eso como decía Ale, a mis 31 me acuerdo, el segundo año del doctorado, voy y les digo a mis papás, papá, mamá, si voy a dejar el doctorado. ¿Por Uy. qué? Si me preguntan ellos, ¿no? Quiero tener una hija. Ah, bueno. No, ¿en Sí. serio? Y ese momento quería tener una hija, decía, quiero tener Pero una hija. tenías novia. No, o sea, que peor todavía. Pero o Vamos sea, a alquilar un viento. había chance de estar con alguien. Entonces, quiero tener una hija, creo que quiero tener una familia, quiero dejar ya este lado científico de estar pensando y leyendo todo el tiempo y dejar de cuestionar todo. Quiero ser parte de esto, ¿no? O sea, estoy enloqueciendo, quiero ser parte de esto. Mi papá me dijo, exacto, hijo, eso pasa. Cuando uno tiene 30 y tantos años, me hizo recordarse, dale, a uno le vienen esas ganas de formar familia y te apoyamos así. Y me duró un mes, digamos eso, ¿no? 2 meses. Conocí a alguien y se extendió un par de meses más, pero después fue así de, no quiero esto, no quiero. Entonces descarté ya la idea de los hijos, por ejemplo, ¿no? La idea del matrimonio está. Pero la presión que yo vivo, y cierro con esto, es esta, ¿no? De, a veces me veo a mis 35 años y digo, de ese imaginario ideal que es el que sigue la gran mayoría que tengo, casa, mi familia, mi perrito tengo, un hijo, una hija, entonces a veces eso sí me jode emocionalmente, me altera, me jode y digo, ¿y qué tengo? ¿Qué tienes? ¿No? O sea, pero luego reflexiono, respiro, una pastillita por ahí, y entro y digo, no, a ver, basta, ¿no? Me gusta mucho esta etapa de soledad y creo que también es otra vía, es una alternativa válida y nada juzgable, también posible, ¿no? Hay miles de alternativas posibles, no Claro. solo una, ¿no? No obstante, como dice Lale, hay una presión todavía que entiendo parecería generaciones mucho más jóvenes no la tienen tan dura, ¿no? Sí, hay una presión, ¿no? Hay una cosa interesante que siempre le he analizado y siempre le he cuestionado, ¿no? Que es el hecho de que en colegio nos enseñan cuáles son las etapas de la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y nos han enseñado esto prácticamente en memoria. Dime sobre estos 4, ¿sobre cuál tienes control? ¿Sobre nacer? No. ¿Sobre crecer? Tampoco. Y sobre morir? Tampoco. Pero sobre reproducirte, Sí. tenemos la posibilidad de cuestionar eso y decir si es que lo vamos a hacer o no. Pero creo que esa es la cuestión que nos tiene ahora. Algo que me llama la atención de paso, dicho sea de paso, ¿por qué hija? ¿Por qué querías tener una hija y no Y hijo? los hombres O no somos hijo. una cagada. Ya. Gracias. Eso para las chicas. Ya. No, o sea, a ver, mira, o sea, las escritoras, sociólogas, filósofas que más me han interpelado han sido mujeres, ya tienen un pensamiento. Yo creo que no podemos negar que ha habido una desigualdad sistemática, estructural hacia las mujeres durante décadas, ¿no? De que en la actualidad eso hay que evaluar, hay que ver cómo estas brechas se han reducido o en otros lados se han vuelto desiguales, otro tema, hay que entenderlo. Pero me pareció muy interesante que en esa posición subalterna que han experimentado las mujeres, han desarrollado cierto pensamiento útil, tienen otra mirada, ¿no? Del mundo y son otras experiencias las Son más que tienen. sensibles también, ¿no? Hay una sensibilidad, pero no porque hay una naturaleza, me parece una naturaleza femenina. Yo soy súper sensible, súper sensible. O sea, ha habido parejas en mi vida que me han dicho, oye, ¿por qué eres tan, incluso utilizando a la inversa, ¿por qué eres tan mujer? Me han dicho, ¿no? O sea, a mí no me ha gustado. Yo creo que la sensibilidad la tenemos todos, todas. Entonces, mi acercamiento con estas intelectuales mujeres y con amigas mujeres que ahora están políticamente agenciadas en luchas, me hace pensar que si puede haber un cambio interesante, profundo en la sociedad, sobre todo pensando en eliminar o a reducir las desigualdades que hay entre unos y otros, entre unas y otras, pues son las mujeres, me parece, las que pueden dar pasos más interesantes. Con eso no quiere decir que los hombres sean descarte, no, para nada. Me parece que también, pero me pareció muy interesante, ¿no? Tener una hija mujer también para entender, relacionarme con ella, ¿no? Comprender más, digamos, como las experiencias que tienen, porque son muy duras, ¿no? Mi madre ahora me cuenta lo duro que fue para ella ser mujer como secretaria en su momento, el acoso. Mi hermana lo que tiene que pasar igual con un tipo que la deja con la guagua. Hay una amiga que vende libros usados, ella, ¿no? Y otro amigo que vende libros usados. Ambos se conocen porque están en el circuito. Y a él nadie le pide rebaja en sus libros. En cambio, a ella todo el mundo le pide rebaja. 1. 2, a él le citan, compran el libro y ya. A ella la citan, le quieren comprar el libro y dicen, oye, te invito a tomar algo. Y si no acepta a ella, no le compran el libro. Entonces, aunque digamos que las brechas se han dividido, todavía las mujeres viven una situación muy diferente, muy jodida a nosotros que tenemos más privilegios. Entonces,
cierro. Por ese lado me encantaría tener una mujer para también entender, apoyarla, ¿no? Iba por ahí. Tal vez la respuesta no Sí. convence, pero va por ahí. No, sí, Tengo un válido, amigo válido. que justamente cuando su novia, su esposa estaba embarazada, él le decía, mira, yo sea hombre o sea mujer, voy a querer a nuestro hijo, pero de corazón quisiera que sea hombre, porque yo he visto cómo mi madre ha sufrido, cómo no tiene oportunidades, ¿no? Entonces no quisiera que mi guaguita, que mi hijo sufra eso. Entonces quisiera que sea hombre, ¿no? Claro, si es mujer igual la voy a querer, decía él. Eso me puso a pensar justamente que todavía, al menos en Sudamérica, hay esas brechas, ¿no? He hablado hace 2 semanas de este mismo tema con un amigo que está en Estados Unidos y él me dice, no, que aquí no es así. Bueno, es otro contexto, ¿no? Donde tú estás viviendo. Totalmente. Ahora, en el caso de los hijos, yo sí quisiera tener un hijo o una hija, ¿no? Pero no hoy, no ahora, tampoco al siguiente año, no sé cuándo, ¿no? Entonces puede que llegue mis 80 años y siga ocupado, siga haciendo cosas, todo el rato estoy en proyectos, cuando no estoy haciendo nada, estoy diciendo, pucha, estoy perdiendo mi tiempo, digamos, ¿no? o cuando salgo un fin de semana, al día siguiente como que me viene ese remordimiento de, pucha, podía haber hecho otra cosa, ¿no? O por último, si no tengo nada, podía haber visto con Rick quién and hacer Morty. otro podcast, o Rick and Morty. Entonces, esa es una idea que sí la tengo, o sea, quiero tener una descendencia, digamos, pero no sé cuándo. Y existe la probabilidad de que lleguen mis 80 y no lo tenga, ¿no? Porque no hay una fecha definida. En cuanto a casarse, igual hay una presión, ¿no? Hay otros que les exigen ya directamente a sus hijos, ¿no? Hijito, antes de morirme, yo quiero que me des un nieto. Ufa, ¿no? Tengo un amigo que está pasando eso. Su papá ha salido de una enfermedad donde todos le han desahuciado, pero está vivo, gracias a Dios. Cuando los doctores dijeron, ya, él va a morir, digamos, ahí en su cama es, hijito, mi último deseo es que me des un nieto, una nieta. Con Esa eso, presión es otro nivel ya. ¿no ves? Fuerte, ¿sabes? Y pasa, Muy fuerte. ¿verdad? Qué Pasa. manipulador el abuelo. De lo que habla Carl Jung, justamente me ha gustado esa parte cuando habla del inconsciente colectivo, ¿no? Todo aquello que nosotros heredamos, no solo de nuestros padres ni de nuestros abuelos, sino desde nuestros ancestros. Y que vemos ahí una repetición de procreación, familia y seguir todo ese ciclo, ¿no? Entonces, automáticamente pareciera que ya estuviera preestablecido en nosotros el hecho de la reproducción, más allá de un instinto de supervivencia y de procreación, sino más bien como una cuestión ya heredada también de manera muy fuerte, ¿no? Ahora, algo que yo siempre escucho de las personas pro hijos es lo que mencionabas justamente, el hecho de que quiero a alguien que herede todo el tema de conocimientos, todo el tema de herencia también, ¿no? Andrés también decía lo mismo, alguien que pueda continuar con una lucha y demás, pero estamos hablando de nosotros, Claro, ¿no? O sea, obvio. yo quiero, Es algo y es egoísta como que también. sí, un alimento del ego, el hecho del hijo, ¿no? Pero, y la vida que va a tener, ¿qué te asegura la vida que va a tener esa persona? Vivimos en un momento de incertidumbre ahorita en nuestro país, a nivel mundial, en muchos aspectos, y digo, creo que es nomás responsable ponerse a pensar más allá de nosotros, que no suene a reflexión, No, pero totalmente. claro, pero que creo que es importante eso, ¿no? Sí, La mayor parte de la gente que quiere tener hijos piensa en eso, ¿no? En el hecho de Sí. quiero Una alimentar descendencia. mi ego. Y yo dije lo de la hija y tienes razón, tiene que ver también con ese ego por un lado, pero también con este otro lado de la lucha, pero sí, al final decidí no hijos por lo que dice Lale, ¿no? O sea, crisis ambiental, no hay agua, los alimentos que consumimos, o sea, la gente a veces pregunta, ¿por qué ahora la gente tiene más cáncer? Antes no era así, antes eran más fuertes, no, antes comían alimentos que tenían menos huevadas, menos contaminación y ahora no es lo mismo, pero estamos jodidos y nos da cáncer a todo el mundo, digamos. Entonces, exponer a eso a otras personas, a otros seres vivos, pues es, como dice Lale, irresponsable, es tonto. Y no funciona, ¿no? Entonces, vasectomía para todos, por favor. Pero tú también has decidido no tener hijos o puede cambiar. Estoy a un paso de la vasectomía. Así a ¿En un paso de serio? la vasectomía. Wow. Sí. Porque creo que sería lo más responsable. Porque también hay otro rollo que sí tienes el condón y demás esos preservativos. Pero al final la mujer también es la que más tiene que estarse exponiendo con la T de cobre y otras cosillas, ¿no? Entonces,
creo que también nosotros para asumir esa responsabilidad, pues hacernos la vasectomía sería lo máximo, ¿no? O sea, no quiero que esto sea un espacio de queja, pero yo a la expareja de mi hermana le haría hacer la vasectomía ya, digamos, ¿no? Así ya, digamos, vos no tienes que seguir procreando, por favor, así, ¿no? Claro. Ya tiene una guagua, mi hermana, y dice que está saliendo contra personas como que no, por favor, no, digamos, no basta, así, ¿no? Entonces, es, como dice Lale, definitivamente una responsabilidad. Y otra cosa que me ha encantado que ha hecho Lale es este ciclo de la vida que aparentemente es natural, en realidad es una norma, se nos ha presentado como algo normativo, ¿no? Normativo. Y lo interesante es que históricamente, a lo largo de la historia, las expectativas normativas de las personas cambian. Entonces, se entiende que esta linealidad, sí, sobre todo desde fines del siglo XIX, a veces pensamos que las cosas son preexistentes y se han dado porque sí, que desde siempre vienen así y así siempre han sido. No. Señores y señores, muchas de las cosas que conocemos en la actualidad, el mismo hecho de la nación Bolivia, de la nación, viene desde el siglo XIX, se han creado, se han construido ahí. Entonces, esta idea lineal de entender la vida lineal en la evolución, que evolucionamos de seres primitivos a seres civilizados, es una construcción, que hay un ciclo de la vida lineal, es una construcción, no tiene por qué haber linealidad. De hecho, filósofos y otros más han planteado que la vida o los procesos no son lineales, sino son o así, de subidas y bajadas, o son como espirales, etcétera, etcétera. Entonces, también nosotros tenemos esa libertad, yo creo ahora, con tanto conocimiento y tanta información, de imaginarnos lo que la Silvia Rivera dice, otros mundos son posibles, otras formas de vivir son posibles y sobre todo formas de vivir enfocadas a lo que yo siempre defiendo, que es relaciones simétricas entre todos y todas en nuestras diversidades. Ojo, apuntar a igualdad o asimetría no significa que todos seamos iguales y luego nos tengamos, seamos como Orwell, digamos, ¿no? Así el ojo que nos homogeniza a todos, ¿no? Pero quebrar con eso, ¿no? Y yo creo que lo interesante, tenemos un punto donde podemos quebrar con ciertas líneas, ver intersticios en esas líneas que nosotros podemos meter y quebrar, y el área lo ha hecho así de manera brillante, como que en esta línea de naces, creas, te reproduces, hay un punto donde nosotros podemos quebrar también estas cosas y crear otros mundos posibles, ¿no? Eso a mí me parece muy lindo. En este sentido, los tres, por ejemplo, todavía podemos decidir a nuestros 34 años, 35, 33, pero hay otras personas han tenido un hijo que no ha sido planeado, ¿no? A sus 20, no sé. Que eso pasa con la mayoría de nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, algo también importante aquí para reflexionar es la importancia de lo que tú decías, ¿no? No solamente la mujer se tiene que cuidar, sino también es el hombre. Muchas veces le presionamos a la mujer a decir, no te cuidas o tomas esta pastilla porque sí tomas, digamos. Pero lo que tú dices es tener una responsabilidad compartida, exactamente, ¿no? Entonces, un consejo también para todos los jóvenes que nos están viendo, igual seguimos jóvenes nosotros, es que hay que pensar en eso, ¿no? Conozco muy pocas, son contadas las familias de amigos que sí han planeado tener un hijo. Es decir, perfecto, vamos a tener un hijo este año, sí, porque ya hemos viajado, no sé, queremos tener un hijo. ¿Te parece? Sí, perfecto. O sea, ya lo estás planeando. Pero por lo general es, he metido la pata, ¿no ve? O sea, ¿y ahora qué pasa? Entonces la familia viene, no, pues te casas porque te casas. ¿Qué va a decir el vecino? ¿No ve? Entonces, pucha, no, nos casamos. Y ahí justamente vienen todo esto, los divorcios, ¿no? O sea, conozco familias que se han casado hoy día y se están divorciando a los 3 meses. ¿Para qué tanta fiesta? ¿Para qué han traído pecados a la fiesta, digamos? Entonces, eso es algo muy importante también, de que nosotros seamos conscientes. Y todavía en nuestra sociedad es un tabú esto, ¿no? No hay que hablar con él. Tiene todavía 18 añitos. Tiene todavía 17 añitos, no hay que hablar. Entonces, claro, yo pienso que tiene que ser normal eso para precautelar todos estos contextos, ¿no? Conozco compañeros que me dicen, pucha, ya hay que meterle, ¿no? Más bien que son responsables con sus hijos, digamos. Pero ellos no querían ni tenían pensado tampoco, ¿no? No tienen otra opción para hacer algo disyuntivo, ¿no? Y decidir romper este ciclo, ¿no? De naces, creces, te reproduces y mueres.